y hermanos, bienvenidos a Conectados con el Cielo, bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio para este día. Muy buenos días para todos. Vamos a orar para que Dios pueda bendecir eh, el estudio de este día. Ahí con reverencia, donde estás, vamos a inclinar el rostro y vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Padre nuestro, gracias. Te alabamos y te glorificamos, oh Dios, porque hasta aquí tú has estado con nosotros. Ahora, Padre, nuevamente estamos, Señor, acá, dispuestos a estudiar tu palabra, eh, con un corazón, Padre, deseoso de aprender más de ti. Y por eso, Señor, venimos a ti a suplicarte que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos y pueda dirigir este estudio, Señor, que nosotros solamente seamos instrumentos para poder predicar tu palabra. Bendícenos, Señor, y danos sabiduría, danos entendimiento para que aprendamos, Señor, lo que tenemos que aprender durante este estudio. Acompáñanos y bendícenos siempre, como lo has hecho hasta hoy, Señor. Y como siempre lo pedimos, pues no te apartes de nuestro lado, Padre. No permitas que nosotros nos apartemos tampoco, Señor. Y gracias por tus bendiciones, por estar siempre al cuidado de cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y como decíamos, estamos ya iniciando el estudio para el día de hoy y continuamos con el tema del trimestre, primera y segunda a los Corintios, ¿verdad? La carta de Pablo, eh, las dos cartas que Pablo escribió a la iglesia en Corinto. Y el tema de la semana, estamos en la lección número 1, el ministerio de Pablo en Corinto. De esa manera nos estamos introduciendo para el estudio de, del libro, para las cartas, para estudiar las cartas que Pablo escribió a los Corintios. Así es que es muy importante porque con esto vamos a saber el contexto de lo que tenemos que saber para el estudio. Para hoy, martes 30 de junio, la ciudad de Corinto. Hoy vamos a hablar de la ciudad de Corinto. Tal como lo vimos el día de ayer, Pablo fue a Corinto, ¿verdad? En su segundo viaje misionero, después de Atenas, él fue a Corinto y estuvo con los hermanos de Corinto durante 1 año y medio, explicándoles, enseñando la palabra de Dios a los judíos primero y luego a los gentiles. Y fundó la iglesia de Corinto. Veamos qué dice Hechos 18, 1 al 4. Dice lo siguiente. eh, Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado, el emperador, ¿verdad? El emperador Claudio de Roma había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, Pablo fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, tiendas de campaña. Y el versículo 4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Aquí tenemos otro ejemplo de que Pablo, el discípulo de Dios, el apóstol de Jesús, guardaba el día sábado, se congregaba en la sinagoga el día sábado, el día de reposo. Pero ese será tema para otro día, pero quería hacer énfasis en eso. Bien, Pablo encontró allí en Corinto muchos gentiles temerosos de Dios y que creyeron en el Señor. Y así es como Pablo fundó la iglesia de Corinto. Pero también encontraba mucha oposición en muchos de ellos.
Hoy nuestro estudio estará enfocado, como dije hace un momento, principalmente en la ciudad de Corinto, ¿verdad? ¿Cómo era el estilo de vida que llevaban los corintios? Eso es lo que vamos a analizar, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver eso con predicar la palabra de Dios? Pues tiene que ver mucho, ya vamos a ver por qué. Eh, Elena de Guay escribió en su libro Bocetos de la vida de Pablo, así se llama ese libro. Eh, no estoy 100% seguro, pero creo yo que este libro no está en español, no ha sido traducido al español. Así es que no lo vamos a encontrar en español, sino que en inglés, ¿verdad? Pero eh, ahí habla de la vida de Pablo, bocetos de la vida de Pablo, capítulo 10, Pablo en Corinto, dice, páginas 99 y 100. Allí es donde voy a compartir este texto. Corinto era una de las, dice el texto, ¿verdad? Elena de Guay, bocetos de la vida de Pablo. Corinto era una de las ciudades más importantes, no solo de Grecia, sino del mundo, situada en un estrecho istmo entre dos mares. Controlaba el comercio tanto de Oriente como de Occidente. O sea, había mucho comercio ahí. Corinto era ahora más próspera que Atenas, la ciudad donde Pablo estaba antes. Atenas era el centro indiscutible del arte y del saber. Corinto, la sede del gobierno y el comercio. Esta gran ciudad mercantil, dice el texto, esta gran ciudad mercantil estaba en comunicación directa con Roma, mientras que Tesalónica, Éfeso, Alejandría y Antioquía eran fácilmente accesibles desde ahí ya sea por tierra o por agua. Desde ahí de Corinto era fácil llegar a estas ciudades, ¿verdad? Tesalónica, Éfeso, Alejandría y Antioquía, ¿verdad? Fácilmente accesibles, ¿verdad? Entonces, se presentaba así, de esta manera, dice ella, Elena de Guay en su libro, se presentaba así una oportunidad para la difusión del Evangelio. Una vez establecido en Corinto, Pablo, ¿verdad? Una vez establecido en Corinto, se comunicaría fácilmente a todas partes del mundo. Qué interesante. Y eso es el texto, ¿verdad? Entonces, esa ubicación de Corinto la convertía en una ciudad muy importante y rica, ¿verdad? Se movía mucho dinero ahí en el comercio. Y como dice el texto, que tenía conexión con muchas otras ciudades importantes, tenía conexión directa con Roma también, ¿verdad? Entonces, además tenía dos puertos marítimos, tenía esta ciudad, ¿verdad? Tenía dos puertos marítimos y a través de esos puertos es que llegaba mucho comercio a las ciudades, a la ciudad de Corinto, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo había visualizado, esas ventajas. Y por eso es que Pablo tomó la decisión de llevar el evangelio a Corinto. Imagínense, ¿verdad? Pablo analizó y planificó hacer eso. Ir a Corinto, ¿por qué? Porque tenía comunicación directa con Roma y también el acceso, era fácil el acceso a las demás ciudades. Entonces, si ahí había mucho comercio es porque también había mucha gente, ¿verdad? Y el objetivo de predicar la palabra de Dios es que la mayoría de las personas escuchen la verdad, ¿verdad? Entonces, cuando se planifica cómo hacer la obra de Dios y se pone en las manos de Dios y se pide el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos ayude. De esa manera se encuentran las mejores oportunidades para predicar la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo hizo, ¿verdad? Eso es lo que Pablo hizo y de esa manera es como el Espíritu Santo le ayudó
para establecer ahí en Corinto una base para la difusión de la palabra de Dios, ¿verdad? Esto debería de ser un buen ejemplo de planificación, de análisis, ¿verdad? De cómo hacer la obra misionera. Esto debería de servir a nuestros dirigentes, ¿verdad? Tanto los que están más arriba como también los dirigentes locales, ¿verdad? Debería de servir esto para poder planificar bien, ¿verdad? No es ir y sacarse de la manga un plan o ir y sacarse de la manga una campaña, una semana de oración o algo. No funciona así con Dios. Dios es un Dios de orden y nosotros lo hemos dicho un sinfín de veces que tenemos un Dios de orden. Por lo tanto, debemos hacerlo todo en orden, ¿verdad? Planificar, analizar, planificar y luego ejecutar, ¿verdad? Y luego también va la parte de control, ¿verdad? Todo eso es lo que se debe hacer para realizar la obra misionera en nuestras iglesias, ¿verdad? Pero a veces de una vez tiramos y lo hacemos así como dije, como sacados de la manga, ¿verdad? Eh, lo hacemos solo por cumplir a veces un programa, ¿verdad? Una agenda, un calendario que llega a cada iglesia donde van programados todas las campañas del año, ¿verdad? Sí, sí, va planificado que se haga de esa manera, pero a lo mejor esas campañas en cada iglesia a lo mejor no se pueden llevar a cabo, ¿verdad? Ahí son los dirigentes locales los que deben sentarse para poder eh, analizar cada una de las campañas y pedir la dirección de Dios para ver si es viable, ¿verdad? Vienen 5 o 6 campañas que se quieren ejecutar antes del invierno, ¿verdad? Campañas de cada uno de los departamentos de la iglesia, cada uno de los ministerios de la iglesia. Y a veces se han hecho hasta 2 campañas en un mes. Eso no es planificación. Y si eso no va con mi iglesia, tampoco es que voy a caer en rebeldía si no la ejecuto. Al contrario, yo puedo planificar en mi iglesia 2, 3 campañas en el año, pero bien realizadas, bien planificadas. Se puede hacer eso. Esa es la obra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que deben hacer los dirigentes locales, sentarse y analizar ese calendario y ver si aplica o no en su iglesia. Y se van modificando conforme a las necesidades, conforme a las capacidades, conforme a las oportunidades también, ¿verdad? No es que tampoco no se va a hacer nada, ¿verdad? No estoy diciendo eso, ¿verdad? Sino que se va a planificar mejor, ¿verdad? Y no solo porque viene de allá, lo voy a ejecutar así, aunque mi iglesia no esté preparada para una campaña. Eso es lo que quiero decir, ¿verdad? No todas las iglesias tienen la misma estructura y no todas las iglesias tienen el mismo entorno, el mismo contexto para poder desarrollar ese calendario. Ahí es donde el dirigente local y el pastor de distrito tienen que sentarse para analizarlo y planificarlo de la mejor manera también, ¿verdad? La obra es de Dios y Él mismo nos va a capacitar para hacerlo de la mejor manera. ¿Para qué? Para que todo el mundo conozca su plan de redención. No debemos olvidar nunca que la obra es de Dios y que nosotros solamente somos soldados para su obra, ¿verdad? Para ejecutar esa obra misionera. La obra es de Dios. Continuando con el tema, sí, Pablo vio eso, la oportunidad y todo, y se fue para Corinto, ¿verdad? Pero como en todo, cuando se trata de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre aparece alguien ahí, ¿verdad? Entrometido. Y ese Satanás siempre aparece poniendo obstáculos, poniendo dificultades, poniendo impedimentos
para que no se predique la verdad, ¿verdad? Y siempre en el mismo libro, ¿verdad? Entonces, al ver esto, no vemos, nos damos cuenta de que Pablo había visto y había analizado su oportunidad por el contexto de Corinto, pero no todo era favorable. Y ya vamos a ver por qué. No todo era favorable, pero eso no tiene que impedir la obra misionera, porque Satanás ahí va a estar, impidiéndolo, ¿verdad? Pero eso nosotros no debemos no preocuparnos, sino que ponerlo en las manos de Dios. Y dice siempre en el mismo libro, Elena de Guay, Bocetos de la vida de Pablo, en el capítulo 10, que fue el mismo que leí anteriormente, en la página 100, ella dice, sin embargo, hablando de las dificultades, de los obstáculos que Satanás pone a la obra, sin embargo, el apóstol, ¿verdad? El apóstol Pablo vio por doquier serios obstáculos para el progreso de su obra. La ciudad, dice ella, estaba casi completamente entregada a la idolatría. Venus era la diosa predilecta. Los corintios se habían hecho famosos, incluso entre los paganos, se habían hecho famosos por su flagrante inmoralidad. Eso es lo que dice el texto. Prácticas inmorales, ¿verdad? Era lo que estaba corrompiendo la iglesia, la, la, la iglesia de Corinto. Y eso estaba destruyendo su vida, su vitalidad. Eso estaba destruyendo a su pueblo, a su gente, ¿verdad? Y aparte de eso, también se enseñaban doctrinas equivocadas, doctrinas falsas, doctrinas heréticas, herejes. También eso se estaba dando en Corinto. Entonces, todo eso eran obstáculos que Pablo vio. Y finaliza el escritor de la lección de este trimestre, porque hoy es un escritor el de la lección de este trimestre, finaliza con una pregunta en el estudio de hoy y dice, ¿qué diferencias existen, si las hay, dice, entre Corinto y las ciudades actuales? Primero, Corinto estaba entregado a la idolatría. Eso es lo que vimos allá en el texto que decía, ¿verdad? Entonces, las ciudades actuales también rinden culto a ídolos. Y si recordamos que un ídolo, oiga bien, si recordamos que un ídolo eh, es todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios, entonces no solo hablamos de imágenes o de estatuas, ¿verdad? Físicas, ¿verdad? O sea, muñecos, ¿verdad? De barro, de cemento, de lo que sea. No solo estamos hablando de esas imágenes como ídolos, como idolatrarlos. La idolatría no es solamente a eso, sino que también hay algunos que idolatran personas, ¿verdad? Deportistas famosos los idolatran, artistas, ¿verdad? Son idolatrados por la gente. Hasta lloran cuando lo ven y, o sea, hacen todo por tratar de tocarlos, de tener un autógrafo. O sea, eso también es idolatría. Y se da hoy en día, se da en muchas ciudades, en las más desarrolladas quizás, ¿verdad? Entonces, hay idolatría a personas, a cosas, ¿verdad? O sea, tra- cosas podemos mencionar el trabajo, eh, las cosas que tiene en su casa, el vehículo. O sea, hay mucho que también hay gente que le da un valor más de lo que debe dárseles, ¿verdad? Que al final terminan como ocupando el puesto de Dios, el lugar de Dios. ¿Qué más puede ser idolatrado? El deporte, ¿verdad? Ya decíamos, el deporte, el trabajo, las modas también,
¿verdad? Hay gente que no puede vivir sin moda, sin la moda. Algo sale, allá van a comprarlo. Sale el nuevo iPhone, allá van a comprarlo. ¿Verdad? Sale el nuevo Samsung, allá van a comprar. Sale el último vehículo del año, allá van a comprar. Así somos. Así hay mucha gente. Idolatra cosas, ¿verdad? Idolatra modas, ¿verdad? Entonces, y hay muchas otras cosas más, ¿verdad? Que muchas personas aman más que a Dios, ¿verdad? Eso también es idolatría. Entonces, eh, otro aspecto es de comparación es Corinto era famosa por su libertinaje sexual, dice, ¿verdad? La moralidad estaba por los suelos. La moral estaba por los suelos en Corinto. Las ciudades actuales, ¿verdad? Y como decía hace un momento, las desarrolladas principalmente, incluso han aprobado leyes para la diversidad de género que existe hoy en día. A hombres casándose con hombres, mujeres casándose con mujeres, por ejemplo. A muchas, y aparte de esto también, eh, esto no necesita ley y muchas parejas deciden ir a vivirse juntos para probar a ver si cómo se siente, si les va bien, si no, ¿verdad? A ver cómo prueban la convivencia juntos sin casarse, ¿verdad? O sea, el matrimonio, que es la institución que fue establecida por Dios en el Edén, ha pasado a un segundo plano, ¿verdad? Un plano en el cual poco importa el matrimonio. Si me caso, bueno, si no, no, si no, solo probemos y a ver cómo nos va. O sea, así está el mundo hoy en día. Si no nos va bien, cada quien se va por su lado y como que no ha pasado nada, ¿verdad? Así está el mundo hoy en día. Entonces, podemos decir que no hay diferencia entre Corinto y las ciudades actuales. Son los mismos desafíos para predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Predicar la palabra de Dios al mundo y entonces vendrá el fin. Pero hay que vencer esos obstáculos, esos desafíos, así como Pablo lo hizo en su momento, los enfrentó para predicar la palabra de Dios. ¿Verdad? Solo será con la ayuda del Espíritu Santo que vamos a poder cumplir con la misión. Pero mientras el pueblo de Dios siga dormido, será más difícil la predicación del Evangelio. Será más difícil si el pueblo de Dios está dormido, si el pueblo de Dios no quiere cumplir con su misión. De esa manera va a ser más difícil cumplir la misión de predicar el Evangelio al mundo y entonces vendrá el fin. Que Dios te bendiga y mañana continuamos con un nuevo estudio, con otro tema. Hasta pronto.